Bienvenido a este conversatorio número 5 del portal abierto de la empresa social. Como muchos y muchas ya sabéis, PAES pretende ser un espacio abierto para la comunidad, tiene el objetivo de dar a conocer la investigación aplicada en el entorno de la empresa social, especialmente en el ámbito iberoamericano, tanto en la lengua española como en portugués. No debemos olvidar que este evento es posible gracias al impulso del Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, al equipo de PAES, y quiero mencionar y agradecer especialmente a mis compañeros Rocío y Tamara, que ponen todo su cariño y buen hacer para dinamizar este portal y que no han podido estar hoy aquí, y también agradecer al comité de pilotaje, que algunos de los cuales veo que están con nosotros hoy. Recordarles también que toda persona presente hoy en este conversatorio puede contribuir al avance del conocimiento en estos temas, aportando bien noticias o recursos para su publicación en el portal, ¿vale? Les dejaré enlaces en los comentarios. Y bueno, tenemos el honor de contar hoy con una excelente moderadora, que además conozco muy de cerca, Carmen Guzmán. Ella es profesora titular de la Universidad de Sevilla, concretamente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Forma parte del Departamento de Economía Aplicada y dirige la recién inaugurada Cátedra de Emprendimiento en Economía Social. Y en general una persona muy vinculada y comprometida con esta otra manera de hacer economía y empresa. Ella nos presentará el tema del día, así como a los expertos que nos acompañan y que están a punto de compartirnos su conocimiento. Gracias por unirse, disfruten de la sesión y contribuyan con sus preguntas y comentarios. Durante la sesión habrá un chat disponible y bueno, compartiremos enlaces y pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿vale? Recuerden que aprendiendo juntas se aprende más y mejor. Así que, sin más demora, dejo la palabra a Carmen. Pues muchas gracias, Emek. Un gustazo estar en esta sesión y poder moderarla, ¿no? Y aprender de lo que se cuenta en ella, porque además tenemos unos invitados excepcionales. Eh, bueno, yo también agradecer, ¿no? Hacer extensiva el agradecimiento al equipo, ¿no? De Tamara y Rocío, al Ministerio, que es quien da la oportunidad de llevar a cabo estas iniciativas y a todo el comité de pilotaje que está apoyando este evento, ¿no? Bueno, pues hoy contamos en el conversatorio número 5 con el tema del emprendimiento social en estudiantes universitarios. Y para ello, pues tenemos el honor de contar con la participación de la profesora María Granados y Milton de Sousa Filo. María Granados es ingeniera industrial con doctorado en Administración de Información y Operaciones, profesora asociada en Innovación Social en la Universidad de Westminster, codirectora del Centro de Investigación de Población en Periferia y líder de investigación y transferencia de conocimiento en la Escuela de Administración y Mercadeo. También forma parte del comité de pilotaje del PAES, este portal abierto de la economía social y solidaria, y lleva 12 años, nada más y nada menos que como socia de EMES. Yo creo que más o menos lo mismo, llevamos más o menos lo mismo, María, me parece, ¿no? Lo que EMES unió, nada, nada lo separa. Pues es un placer estar con ella, cuenta con ha sido muy escueta en sus líneas que le hemos pedido, pero cuenta con un bagaje, vamos, muy amplio, con unas publicaciones fantásticas, dando mucha visibilidad al tema de la economía social y solidaria y de la innovación social, especialmente además en Latinoamérica, con publicaciones muy bien posicionadas, que pues, sabemos los que nos dedicamos a esto que eso tiene mucha repercusión y mucha importancia, ¿no? En el desarrollo de la carrera académica. Entonces, bueno, María, un placer contar contigo. Muchas gracias. Y por otro lado, contamos como hemos dicho, con José Milton de Sousa Filo, que es doctorando en Administración de Empresas en Fundación Getúlio Vargas, en Sao Paulo Business School, en Brasil, desde el 2013, con pasantía visitante internacional en el GEC Montreal, en Canadá, en 2012. Postdoctorado en gestión en EGADE Business School, en TEC Monterrey, en México, en 2016, y actualmente es vicerrector de investigación y profesor titular de gestión en la Universidad de Fortaleza en Brasil,
y cuenta además con una amplia experiencia en la docencia e investigación, como no podía ser de otra manera. Con lo cual, no solamente cuenta con una trayectoria también docente e investigadora importante, sino que también tiene el cargo de gestión, ¿no? Esto hay que ponerlo mucho en valor porque en la carrera académica no está tan reconocido esos cargos de gestión y requieren un tiempo y un esfuerzo mm, ilimitado, ¿no? Ilimitado. Para poder seguir avanzando en la carrera académica hay que sacar tiempo de debajo de la piedra cuando se está en un cargo como esto. Así que muchísimas gracias, Milton, y enhorabuena también por esa trayectoria. Bueno, pues yo sin más les voy a ceder la palabra a ellos para que expongan su presentación y una vez que terminen, pues ya daremos lugar al debate para que participemos y enriquezcamos todo el contenido de este conversatorio. Pues cuando queráis, María, Milton. Muchísimas gracias, Carmen. Yo voy en estos momentos a proyectar la presentación. Ya me dirás si está bien. Espero que todos la puedan ver. Sí, perfecto. Sí, la vemos, María. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, de nuevo, mil gracias, Carmen, por haber moderado esta sesión. Gracias a PAE por habernos invitado a presentar y a compartir con ustedes y a conversar y a dialogar sobre este proyecto y sobre este artículo que nosotros venimos trabajando hace un tiempo. Buenos días, buenas tardes a todos. El artículo que les vamos a contar hoy y que espero genere unas interesantes discusiones al final es un artículo que desarrollamos con mi colega Milton de la Universidad de Fortaleza y con Guto de la Universidad Federal de Pará. El español de Guto no era tan bueno, entonces me daba como susto exponerlo a esto, al pobre. Pero los tres trabajamos mucho en este artículo, nos conocimos los tres en Sao Paulo justo antes de la pandemia, en un evento organizado en conjunto con el British Council también, y ICA, y allí nos conocimos, empezamos a desarrollar esta idea y tanto Milton como Gutton venían trabajando mucho con Enactus y empezamos a pensar en este concepto. Ellos me invitaron, es un artículo que ellos ya estaban desarrollados, me invitaron a ser parte del artículo y mirarlo sobre la intención emprendedora social. Entonces, esto es un tema que es muy relevante para todos los que estamos involucrados en formar emprendedores sociales, pero también en estudiar y en entender cómo podemos maximizar el impacto de estas empresas sociales. Entonces, la presentación, como les digo, es en base en un artículo que nosotros publicamos en el año 2023 en el Journal de Studies of Higher Education, que es un journal británico. Ya después les podemos compartir a ustedes el link directamente para el artículo. Y en esta presentación, lo que les voy a mostrar es, primero, qué conocemos hasta el momento sobre este tema de la intención del emprendimiento social, sobre qué era lo que nosotros queríamos entender, cómo fue que lo hicimos, qué encontramos, esto qué significa, y al final, cuáles son las implicaciones y un poco sobre las conclusiones y generar un poco de discusión con respecto a la educación de emprendimiento social. Entonces, bueno, como todos acá, que de una u otra forma estamos interesados en el tema del emprendimiento social, sabemos que es un modelo social y económico sostenible, justo, que nos permite encontrar y crear un valor social de una forma innovadora y distinta y sostenible. Entonces, todos sabemos que el concepto está, que hace mucho tiempo venimos organizándolo, el emprendimiento social es importante, ya está reconocido como una herramienta y por lo mismo nos damos cuenta de que necesitamos empezar a formar más personas, a interesar más personas en los modelos de emprendimiento social. Necesitamos que más gente se una a las iniciativas de emprendimiento social, que les interese volverse en emprendedores sociales. Y como está esta necesidad, obviamente, las instituciones educativas nos damos cuenta que necesitamos empezar a generar programas para el desarrollo de emprendedores sociales. Y empiezan a haber varios programas, tanto a nivel de pregrado, a nivel de maestría, a nivel de posgrado, doctoral, inclusive a nivel de aprendizaje técnico, de cómo podemos incentivar
el desarrollo de emprendedores sociales o también la investigación misma del emprendimiento social. Sin embargo, como de nuevo, para todos los que estamos acá que somos educadores sabemos, o los que inclusive son estudiantes saben, uno de nuestros grandes dilemas es poder darnos cuenta si lo que nosotros les estamos enseñando a los estudiantes realmente tiene un impacto en ellos. Y, y esto es lo que realmente queríamos nosotros entender, es cómo podemos nosotros darnos cuenta que si estamos formando un emprendedor social, apenas él termine su programa, va a montar una empresa social. Todos los que somos docentes sabemos que los cambios se generan realmente en el mediano o largo plazo, que una idea, un concepto que nosotros le explicamos a un estudiante, que mostramos un caso de estudio, puede que realmente impacte su vida mucho más adelante. Entonces, como respuesta a esto, los investigadores han empezado a desarrollar el concepto de la intención de emprendimiento social. Esto es un concepto que ya es muchísimo más desarrollado como la intención de emprendimiento, pero de ahí se descuelga esta idea de la intención de emprendimiento social. Entonces nosotros dijimos, bueno, tal vez eso puede ser una variable que podamos ver apenas se termine un programa educativo y darnos cuenta si por lo menos el estudiante tiene la intención de volverse un empresario social. ¿Por qué? Porque esta intención social, que es basada en la teoría del comportamiento planeado, nos dice que si uno tiene la intención, esto puede que me cambie a mí un comportamiento, resulte en un comportamiento que al final genere una acción. Entonces, estamos asumiendo que si tengo la intención, puede que ese estudiante se vuelva o quiera participar en una empresa social o se vuelva un emprendedor social. Entonces dijimos, listo, utilicemos la variable de intención emprendedora social para poder ver ese impacto que tenían los programas educativos. Esta variable es la idea que tenga el estudiante, ese impulso de realmente aprender sobre emprendimiento social, crear unos planes, unos programas e implementarlos para volverse un emprendedor social. Esa intención que lo lleva a querer hacer las cosas para convertirse en un emprendedor social. Pero resulta que, bueno, listo, muy interesante el concepto de intención del emprendedor social, lo podíamos ver como una variable y empezamos a revisar toda la literatura, todo lo que sabíamos sobre esto y nos demos cuenta que habían muchos resultados contradictorios. Unos que nos decían, sí, no, puede que la educación sea importante, pero no es tan importante. Puede que la empatía hasta puede que sea negativa, porque si ya es muy empático, de pronto no puede generar un valor social. No, es que las oportunidades no las reconoce porque está en la universidad o porque no. Entonces habían muchos resultados contradictorios y no había como mucha claridad. O sea, realmente la educación, ese capital humano que se gana por medio de la educación y la experiencia, realmente eso cómo se veía reflejado en la intención. ¿Cuál era la relación de estas variables? Y por último, y es una de las razones por las cuales todos los que estamos involucrados con PAES y que han encontrado PAES es que PAES se vuelve como, o sea, PAES es una reacción a lo que pasa lastimosamente en la academia, y es que la mayoría de los conocimientos que tenemos sobre temas relacionados con emprendimiento social son en países desarrollados, donde si pensamos en el contexto de un estudiante, por ejemplo, yo que soy profesora en una universidad en Inglaterra, el contexto social de mi estudiante aprendiendo emprendimiento social acá es muy distinto a mi estudiante que está aprendiendo emprendimiento social en la Universidad de Pará. Su contexto social, sus valores sociales, la realidad a la que le está expuesto es completamente distinta. Entonces no podemos asumir que el efecto que tiene la educación en el estudiante en el Reino Unido es el mismo efecto que tiene la educación en el estudiante en Pará. Entonces necesitamos saber y entender y conocer estudios de países en el sur global, poder entender cómo si yo quiero formar un estudiante en emprendimiento social en Brasil, en Pará, qué es lo que realmente importa para ese estudiante. ¿Cómo es que yo lo puedo maximizar la intención de ese estudiante de volverse un emprendedor social? Entonces, con todas estas carencias y la importancia de poder entender cómo apoyar esos programas educativos para el emprendimiento social, nosotros nos hicimos una pregunta de investigación. Y nuestra pregunta de investigación es cómo las características personales relacionadas como con ese capital humano, y esto es
lo que el estudiante aprende, ese conocimiento, pero también las experiencias que el estudiante gana en su proceso educativo, cómo eso lo ayudan a él a generar como unas actitudes y unas motivaciones de que él crea y diga, bueno, la verdad es que yo creo que yo soy capaz, yo logro ponerme en la situación de la otra persona, logro identificar oportunidades y me siento que realmente tengo la intención, tengo ese impulso de volverme un emprendedor social. Entonces, esta era la pregunta de investigación que nosotros nos hicimos, que si la ponemos en términos ya de un modelo más claro, podemos ver nuestras dos variables principales que queríamos estudiar. Era la educación emprendedora. Y esto es educación, estos son programas educativos donde le enseñamos al estudiante conceptos empresariales. Y yo quiero que entiendan aquí que es muy importante que no estoy hablando de estudiantes de administración de empresas. Estamos hablando de estudiantes de física, ingeniería, medicina. Estamos hablando de estudiantes de todos los diferentes programas que en este momento en las universidades están recibiendo una formación básica en empresarismo. Entonces, ellos reciben y ellos dicen, bueno, yo con este conocimiento que tengo, yo entiendo sobre modelos de negocio, sobre modelos financieros, yo ya sé más o menos cómo es montar una empresa, yo creo que yo sería capaz, yo creo que me siento con esa capacidad de generar impacto, yo podría montar una empresa, entonces se sienten capaces, es la autoeficiencia, esa creencia de que yo soy capaz de hacerlo. Pero resulta que también el hecho de que el estudiante aprenda sobre empresarismo social, él va a ver casos de estudio de empresas sociales que se montaron en la India, que se montaron en otras partes de Brasil, que se montaron en Colombia. Entonces él va a decir, mira que hay oportunidades, así es como yo puedo ver otras oportunidades. Mira que ese modelo funcionó en la India, tal vez, ¿qué pasa si yo implemento este modelo acá? Entonces, el hecho de que él haga parte de ese modelo educativo le genera oportunidades de reconocer oportunidades de negocio, oportunidades de cómo puede solucionar problemas sociales por medio del emprendimiento social. Entonces nosotros dijimos, estas eran como nuestras relaciones. Pero resulta que estos estudiantes no solamente están atendiendo clases de empresarismo, pero estos estudiantes también están expuestos a una experiencia en emprendimiento social durante sus programas. Y ahora Milton les contará más sobre el contexto de nuestro estudio. Pero estos son estudiantes que están aprendiendo y están desarrollando proyectos de emprendimiento social durante sus estudios de medicina, de física, de matemáticas. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es el hecho de que el estudiante no solamente reciba su educación, pero también esté expuesto a esta experiencia hace que él genere una empatía. Y esa empatía, él dice, ya, yo creo que yo ya entiendo las realidades sociales de mi comunidad, yo ya veo cuáles son las falencias, ya sé la escasez, yo ya entiendo la riqueza que tenemos que podemos maximizar. El hecho de que él esté cercano, que tenga la experiencia de estar cercano a sus comunidades, hace que genere esa empatía. Y el hecho de que él tenga empatía hace que él diga, ve, yo creo que yo soy capaz de montar una empresa social. Entonces genera esa sensación de que ellos son capaces. El hecho de que también, obviamente, él esté expuesto a este mundo social, que esté practicando emprendimiento social durante su programa de universitario, hace que él también vea oportunidades, porque él va a estar directamente trabajando con las comunidades locales, él directamente va a estar trabajando con otros compañeros en otros contextos y el solo hecho de estar haciendo parte de esa experiencia hace que él vea otras oportunidades. Entonces, esas son nuestras otras relaciones. Y con todo esto, al final, ¿qué decimos nosotros? Bueno, si yo me siento que yo soy capaz de montar y de crear impacto social, si yo creo, y ese impacto social lo siento porque yo entiendo lo que pasa, tengo la empatía, tengo ese sentimiento, esa actitud hacia otras personas que me generan esa compasión y esa simpatía. Yo soy capaz de ver las oportunidades que están haciendo otros. Yo creo y tengo la intención de que me voy a volver un empresario social o que voy a ser parte de una empresa social. Entonces, este fue el modelo que nosotros nos fuimos a medir en la práctica. Y aquí es donde le paso entonces la voz a Milton, que les va a contar cómo lo hicimos y qué fue lo que encontramos. Milton, todo tuyo. Muchas gracias, María. Puede pasar a la próxima. Bueno, este estudio contamos con estudiantes que estaban en programas de Enactus.
No sé si conocen Enactus, pero Enactus es una NGO muy interesante que trabaja con estudiantes en todo el mundo, eh, creando experiencias y programas para enseñar emprendimiento social para estos estudiantes. En Brasil tenemos como 2.200 estudiantes que son activos en Enactus en muchas universidades diferentes. Para que pueda tener una idea, tenemos equipos y estudiantes en actos en todo Brasil, en todo el país. En ese estudio, incluso que Guto, que es uno de nuestros coautores, es consejero de Enactus en Brasil. Entonces, de ahí tuvimos la idea de hacer una investigación con estudiantes de Enactus y también un poquito más de facilidad de hacer la recolecta de datos. Entonces, recolectamos una muestra de 220 estudiantes, como 10%, es una muestra muy interesante. Y estos estudiantes tuvimos un poquito de cuidado para tener una muestra que era comparable con el universo de estudiantes de Enactus. Entonces, como 85% de los estudiantes están en pregrado, que es esto, en Enactus 85 a 90% de todos los estudiantes están en pregrado, más mujeres, en nuestra muestra con 57%, y es esto, tenemos mucho más mujeres en Enactus que hombres, es normal, con las edades entre 21 o 25, todos muy jóvenes porque están en pregrado y gran parte son solteros. Entonces, eh, de todos los estudiantes están ahí en actos a más de un año, algunos más de 2 años. Entonces, la idea era entender cómo estudiantes que están ahí recibiendo un programa de emprendimiento social podrían tener intención de hacer emprendimientos sociales después. Entonces, eh, todos estos son, ¿no?, nuestras hipótesis. Utilizamos mínimos cuadrados parciales, PLS, para hacer este estudio. Entonces, tendríamos una hipótesis que era la educación emprendedora tiene un efecto positivo en la autoeficacia. Otra que era la educación emprendedora tiene un efecto positivo en reconocimiento de oportunidades. La experiencia previa social tiene un efecto positivo en la empatía. La experiencia social previa tiene un impacto, un efecto positivo en reconocimiento de oportunidades. La empatía también es un efecto positivo en la autoeficacia. Todo eso explanado muy bien por María, porque los argumentos que utilizamos para argumentar cada hipótesis es como María estaba explanando. Y las últimas hipótesis que eran autoeficacia tiene un efecto positivo en la intención emprendedora social y el reconocimiento de oportunidades también, un efecto positivo. Hay aquí una cosa muy importante que es, eh, hay mucha investigación que trata de educación emprendedora en dos caminos. Un camino es que la educación emprendedora genera una intención emprendedora, sea social o no, hay estudios distintos, pero ya hay en la literatura estudios que hablan que la educación emprendedora no genera directamente la intención. ¿Por qué? Porque la educación emprendedora tiene que generar otras cosas y estas otras cosas, habilidades y competencias, es que van influenciar, que tiene efecto en la intención. Entonces, hicimos los testes de todo esto y en nuestra muestra, la educación emprendedora directamente no tendría relación con intención. Este es muy interesante porque hay como un factor definitivo de que
que mucha gente habla, profesores incluso, que la educación tiene que generar la intención y pasa que muchas veces no es verdad. Entonces, no fue verdad para esta muestra. Entonces, empezamos a hacer otros testes y llegamos a este modelo. Puede ver que todas las hipótesis fueron soportadas, entonces tenemos ahí significancia estadística para todas las hipótesis. Y aquí hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, eh, cuando hablamos que la empatía genera autoeficacia, por las cosas que María estaba explicando, poco se habla en la literatura esta relación que tenemos. Si genera empatía, puede generar autoeficacia. No se habla de esto en la literatura. Entonces es como un finding muy interesante. Una otra cosa es que eh, la experiencia previa puede generar muchas cosas, pero descubrimos aquí en ese estudio que la experiencia previa tiene una relación muy importante con empatía, pero tampoco se habla mucho en la literatura que la experiencia previa en cuestiones sociales tiene que ver con el reconocimiento de oportunidades. Entonces, este otro finding súper importante porque incluso quiero hablar una cosa que está en próximo slide, pero podemos cambiar los programas basado en este tipo de resultado. Porque si no tiene este resultado antes, si no se sabe esto, ¿cómo va a crear un programa para enseñar emprendimiento social si no tiene este conocimiento de esas relaciones, de las cosas que influencian unas a las otras? Entonces, una vez que tenemos evidencia empírica de que experiencia social previa influencia el reconocimiento de oportunidades, podemos crear programas que hagan exactamente esto. Entonces, este es un punto importante de la investigación. No, nadie, La nadie ha próxima. tocado. ¿En tu compu? Mm, Hay un micrófono abierto, creo. Eh, entonces, como resultados tenemos, por ejemplo, que la educación basado en la experiencia es muy importante. Entonces, puede poner muchos estudiantes en la clase y hablar sobre emprendimiento, hablar sobre problemas sociales, pero si no pone estos estudiantes en la práctica para ver los problemas sociales en la calle, eh, va a tener mucho menos eficacia porque esta cuestión de poner los estudiantes en la práctica de los problemas sociales puede generar mucho más intención de crear, de traer soluciones para los problemas sociales. La cuestión de la empatía, de actitudes y motivaciones empáticas, porque muchas veces enseñamos a los estudiantes sobre emprendimiento social, pero no tiene empatía por eso, no entiende cómo viven las personas que tienen problemas sociales, están ahí mucho más involucrados con otras cosas, entonces no se genera una motivación empática y suficiente e interesante para que puedan crear y puedan tener intención de crear un emprendimiento social. Incluso que si tiene esta motivación empática, puede se sentir mucho más autoeficaces. Y la cuestión de reconocimiento de oportunidades, porque si tiene, por ejemplo, experiencias sociales, experiencia previa, si tiene una experiencia como voluntario, por ejemplo, eh, puede ver las oportunidades, reconocer las oportunidades de crear cosas sociales mucho más fácil que personas que no tienen esta experiencia previa. Entonces, todo eso se convierte en la creación, la probabilidad de una mayor intención de crear emprendedores sociales. Próxima, por favor.
Entonces, también argumentamos en los resultados la necesidad de incorporar mucho más oportunidades experienciales. Mira, cuando hablamos de esto, ya discutimos esto mucho en muchos lugares y en conferencias y en clase. Entonces, pero pues, preguntas, pero Milton, cuando vamos a enseñar emprendimiento, esta cuestión práctica es muy importante, pero tenemos mucha evidencia de que muchos profesores enseñan la enseñanza de emprendedorismo es mucho más teórica. Todavía tenemos esto. Y ya no es tan bueno para emprendimientos comerciales. Y cuando ponemos la cuestión social, se queda mucho peor. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes no tienen la oportunidad de hacer una experiencia social. Hay cuestiones como el perigo, cuestiones como si no sé cómo puedo hacer un approach con una comunidad. Entonces tiene muchos problemas. La enseñanza de emprendimiento social muchas veces es solamente teórica. Entonces esto va a generar muy poco la intención de emprender. Entonces incorporar las oportunidades que son más experienciales es muy importante. Eh, Implicaciones para políticas públicas. Las universidades tienen que ser, discutimos esto siempre, que las universidades son agentes de cambio, pero cuando hablamos de emprendimientos sociales, podemos hacer mucho más, como programas experienciales y mucha cosa mucho más interesante para tener más estudiantes con intención de emprendimientos sociales. Y la necesidad de apoyo institucional, porque, mira, también hay evidencia empírica y hay muchos papers sobre esto que, por ejemplo, en muchas universidades, el emprendimiento comercial o emprendimiento tecnológico tiene mucho más apoyo que las cuestiones de emprendimiento social, porque puede generar cosas diferentes. Estudiantes que pueden tener suceso en emprendimiento y después de regresar y otras cosas. Entonces tiene mucho más apoyo que las cuestiones de emprendimiento social. Entonces este otro que tenemos que trabajar como una implicación práctica para las universidades y políticas públicas. Y aquí hay una cosa muy interesante que no está en el paper, porque hicimos después. Eh, Tuvimos la oportunidad de presentar nuestros resultados a directores de Enactus Brasil. Como hablamos, Enactus tiene más de 2.000 estudiantes involucrados en proyectos sociales en Brasil. Y entonces hicimos Guto, que es, como hablamos, uno de nuestros coautores, es consejero de Enactus, entonces articuló una reunión con los directores y entonces presentamos nuestros resultados, hicimos una reflexión sobre los programas basado en los resultados. Hicimos también una serie eh, como, como por hablar hablamos como implicaciones para los programas de Enactus. Por ejemplo, que podrían cambiar un programa para hacer esto, cambiar otro programa para hacer otra cosa. Y en esa reflexión nos dijeron, mira, si por ejemplo, el reconocimiento de oportunidades es tan importante para la intención, tenemos que cambiar unas cosas porque no tenemos ningún programa que trabaja la habilidad de reconocer oportunidades. Entonces, esto es súper interesante porque tenemos un proyecto de investigación con mucho rigor metodológico, pero al final publicamos un paper, pero también tuvimos un impacto práctico, un impacto, un efecto importante en programas que van a impactar más de 2.000 estudiantes en Brasil y en emprendimientos sociales. Y esto es una cosa grande porque no tenemos programas tan grandes de emprendimiento social como este. Entonces, la idea es cómo generar impacto
más allá que solamente para la literatura. Y tuvimos esto en este proyecto. Entonces, Enactus cambió unas cosas en los programas basado en nuestros resultados. Como ejemplo, educación para desarrollar alta eficacia o explorar técnicas para reconocimiento de oportunidades, cosas que ellos no tendrían y ahora tiene basado en los resultados de esta investigación. La próxima. Entonces, como conclusiones, la educación y la experiencia emprendedora social son como claves para fomentar nuevas generaciones, porque mira, sabemos que los gobiernos no tienen como traer soluciones para todo. Lo mercado privado tampoco. Entonces tenemos que formar nuevas generaciones de emprendedores sociales que pueden ayudar a cambiar las realidades, principalmente en países emergentes, economías emergentes como en la América Latina. Entonces necesitamos expandir esses programas como en Actos u otros en más contextos, especialmente en países en desarrollo como Brasil, Colombia y nosotros que estamos acá en América Latina. Y tenemos muchas oportunidades futuras de investigación con este trabajo porque incluso ya empezamos otra investigación en como cambiando de la intención para el comportamiento de emprendimientos sociales, porque hay muchas oportunidades ahí. Es un campo de investigación muy rico, que tenemos mucha gente trabajando, pero todavía tenemos mucha oportunidad de nuevas investigaciones ahí. Y como, por ejemplo, ¿cómo podemos integrar mejor la educación y la experiencia en la formación de emprendedores sociales? Porque muchas universidades, incluso muchas que platicamos, de que presentamos este paper, hablan esto, que tiene dificultades de hacer esta integración, como la experiencia práctica, cómo puede hacer esto en emprendimientos sociales. Entonces, es un tema para hacer investigación. Próxima, creo que es. Entonces, Existo, muchas gracias una vez más por invitarnos. Es un placer hablar desde Brasil con ustedes y nos quedamos abiertos para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias María y Milton por este interesantísimo trabajo. Eh, yo tengo muchas dudas, comentarios e inquietudes, pero voy a dar primero la palabra, si os parece, al resto de personas que están participando en la sesión, antes de yo plantear las mías, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, algún comentario? Bueno, pues abro yo la veda, si os parece, ¿vale? Eh, bueno, yo conozco el modelo de ACEN, conozco el tema de las intenciones emprendedoras, he trabajado alguna cosa de esta y me ha llamado mucho la atención el hecho de que, bueno, cómo habéis montado el modelo, ¿no? Para hilar el tema de la educación emprendedora en emprendimiento social con los programas, ¿no? De participación en la fundación, con las intenciones, ¿no? Incluyendo la empatía, ¿no? La autoeficacia está siempre presente en los modelos de intenciones de alguna u otra manera. Pero no sé por qué, o sea, no sé si es premeditadamente o no, ¿no? Pero me planteo el hecho del entorno, ¿no? Del ecosistema, las normas subjetivas, ¿no? Las normas subjetivas dentro del modelo de ACEN están las actitudes, el control social percibido y demás, y las normas percibidas que hacen referencia a lo que se espera de uno mismo, ¿no? A lo que uno cree que la sociedad espera de ellos, ¿no? Entonces, no sé si esto puede estar relacionado con la segunda parte que estábamos comentando antes de empezar la sesión, si eso a lo mejor podría estar vinculado con la segunda parte. Entonces, por favor, si podéis explicar primero la segunda parte del estudio que tenéis ahí y si habéis considerado a lo mejor esta variable, ¿no? O
esta variable o esta cuestión, ¿no? De si esto puede influir a la hora de llevar de las intenciones, desarrollar las intenciones empresariales, ¿no? En este caso, en emprendimiento social. Milton, ¿quieres responder? ¿Quieres que empiecen? Pueden empezar. Damas Bueno. primero. Eh, Gracias, Carmen, por esa pregunta. Creo que es muy relevante. Como Milton comentó al final de la presentación, esta fue la primera parte del estudio. Por la importancia que tuvo y el impacto que tuvo directamente en Enactus y sus programas, decidimos hacer una segunda fase del proyecto, donde nos dimos cuenta de que teníamos que irnos más allá de intención, porque intención, lo que Milton claramente decía, o sea, una cosa es que realmente lo quieran hacer y otra cosa es que lo hagan. Entonces quisimos ver otras variables, quisimos ver variables de eficacia y variables de causalidad. Y esas dos variables las quisimos medir. Entonces lo que hicimos es que la siguiente fase del proyecto, que todavía no ha sido publicado, que pronto lo será, hicimos un cuasi experimento. Y en ese cuasi experimento lo que hicimos es que el Enactus estuvo desarrollando un programa de formación online para los miembros de Enactus, para los estudiantes, durante 6 meses, 4 o 6 meses. Y nosotros evaluamos a los estudiantes antes de que tomaran el entrenamiento y después de que formaran el entrenamiento, para ver si realmente la formación educativa y la formación empresarial había generado realmente algún impacto en los estudiantes. Pero no solamente vimos eso, pero también lo que vimos es que recuerden que estos estudiantes hacen parte de un proyecto de emprendimiento social. Y el proyecto de emprendimiento social, a la final, tiene varias etapas de madurez y puede llegar a desarrollarse en la última etapa, y es que ya genera impacto. O sea, son proyectos que son reales. O sea, esos estudiantes están creando empresas sociales, emprendimientos sociales. Y nosotros tenemos esa variable externa donde Enactus evalúa a sus estudiantes y dice si el proyecto ya está en el nivel de madurez de impacto. Entonces nosotros por primera vez teníamos cómo ver si realmente todas estas variables que habíamos encontrado, esas variables de empatía, de pasión, otras variables que incluimos, realmente se veían reflejadas en que los proyectos crearan más impactos, que realmente generaran un emprendimiento social. Y eso fue lo que hicimos en el proyecto. Entonces pudimos tener esas variables al final si nos decían si el proyecto era eficiente o no. ¿Qué nos dimos cuenta cuando hicimos eso? Muy interesante. Estamos hablando en un contexto de estudiantes en Brasil. En esta segunda parte del estudio eran estudiantes de, Milton, si te acuerdas, 34 diferentes universidades en Brasil, universidades Sí. públicas, universidades privadas. Y lo que nos dimos cuenta en ese estudio es que una de las preguntas que le incluíamos al estudiante es: usted apenas termine sus estudios, ¿se ve cómo? ¿Se ve creando una empresa social, trabajando en una empresa social, se ve trabajando en el sector privado, se ve trabajando o empresario normal? Lo que nos dimos cuenta era que la mayoría de los estudiantes en este contexto se veían trabajando para una multinacional, una empresa privada. Entonces, a pesar de que recibieron el programa, a pesar de que tenían la intención de ser emprendedores sociales, a pesar de que tenían la oportunidad de hacer parte de proyectos sociales que estaban generando un impacto, aún así el estudiante al final decía: no, pero yo mejor me voy y me trabajo en una multinacional. Y listo, y ahí queda. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? De que el proceso educativo sí puede que genere, y nuestra intención es, bueno, de pronto puede que ahorita él entre a una multinacional y termine para trabajando en Coca-Cola, pero de pronto en unos 5 años o en unos 10 años él se va a volver un emprendedor social. Eso ya sería como una intención que tuviéramos nosotros, pero no tenemos cómo verlo. Entonces, a mí me parece que eso que dice Carmen del ecosistema es muy importante y que lo tenemos que considerar siempre cuando estamos hablando de formación de emprendimientos, y más especialmente en el contexto de emprendimiento social. Porque que el estudiante, que estemos hablando de este estudiante en la Universidad de Pará, que conoce su contexto, que él realmente quiere ayudar a su comunidad, pero pues hoy también vive con unas necesidades sociales, unas necesidades económicas, y ve la oportunidad, pues prefiere irse por algo que sea mucho más estable, que le genere una seguridad económica. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que todos estos estudiantes se generen todos emprendedores sociales si ellos también tienen esas carencias? Entonces es una discusión muy, muy, muy importante que yo creo que nos tenemos que hacer. Y de nuevo, es algo que en la academia, o sea, que uno lee artículos y no hablan de esto,
porque son realidades que tal vez solamente pasan en el contexto del sur global, en el contexto donde un estudiante que tiene esa empatía, que tiene ese contacto con las necesidades, pues tiene otras intenciones en volverse emprendedor social. Pero María, Entonces, ¿y tú no crees, perdón que te interrumpa, que efectivamente el ecosistema es muy importante y efectivamente por eso sucede? O sea, aunque él se sienta, ¿no? O sepa las carencias que hay, las necesidades que hay, o sea, las normas subjetivas hacen referencia a lo que una persona cree que el entorno espera de él. Es decir, que ellos, a pesar de ser conscientes, piensan que lo que se espera de él es que el éxito le viene si se va fuera, si tal. ¿Me explico? O sea, concretando un poco más en esta cuestión, ¿no? Que el éxito en estos sitios, los países del sur global, se constituye yéndote fuera, ¿no? O sea, tú proliferas si te vas fuera, ¿no? ¿Me explico? exactamente, exactamente. Y eso hace parte del contexto cultural del ecosistema que se tiene que considerar. De pronto aquí Milton nos puede contar un poco más en ese caso del contexto. Sí, me gustaría comentar dos puntos. El primero de las normas sociales o subjetivas. Hay muchos estudios que muestran que las normas sociales no tienen efecto. Entonces, incluso en otro paper hicimos sacamos las normas sociales porque no tenía efecto. El evaluador preguntó, ¿dónde están las normas sociales? Tienen que poner. Entonces, ponemos otra vez para mostrar que no tendría efecto. En este punto, en este proyecto, las normas sociales no tenían efecto. Entonces Ujú, hicimos este test, por esto lo sacamos del modelo incluso. Y el otro punto es, el ecosistema sí es muy importante. En la semana pasada tuvimos una reunión, yo y María, para platicar un poquito de las investigaciones. Y, por ejemplo, hay una oportunidad que es, con unos datos que ya tenemos, hacer como multilevel análisis, porque tenemos una estructura de datos que es muy interesante para un análisis multilevel, que es, tenemos estudiantes en universidades en estados diferentes de Brasil. Cada universidad tiene un ecosistema distinto, pero si son dos universidades en la misma ciudad, pueden compartir un ecosistema, están ahí. Entonces podemos ver, por ejemplo, el efecto de la universidad, de la ciudad, del ecosistema en los proyectos, en los resultados. Y todavía no hicimos esto, es una oportunidad, pero tenemos la creencia de que el ecosistema es muy importante. ¿Por qué? Porque empíricamente ya lo vemos. Hay un proyecto nacional acá en Brasil que llama, en castellano creo que podría ser Coalición por el Impacto, Coalition for Impact. ujú. Entonces, que es la idea de crear ecosistemas de emprendimientos sociales en 6 ciudades en Brasil, y Fortaleza, acá donde estoy, es una de estas ciudades, para que los emprendedores, los negocios sociales puedan prosperar. Entonces, ya se ve claramente la evolución de las cosas antes y ahora que está ocurriendo el proyecto. Entonces, el ecosistema sí es muy importante. No tenemos datos en una investigación más profunda para tener conclusiones, pero empíricamente, como lo vemos, sí es muy importante y genera un efecto positivo en los negocios, en las personas que, por ejemplo, esto que María está hablando es muy importante. Mira, un estudiante que tiene mucha empatía porque reconoce los problemas sociales y tiene ahí personas que conocen que están en problemas sociales, puede tener dos caminos. O un camino es, wow, tengo que ayudar y crear algo para tener a esas personas fuera de esta condición. Y la otra es, conozco tanto y sé cómo es difícil de cambiar esta condición, entonces no voy a me involucrar con esto. Y gran parte de los estudiantes están en la segunda opción. Es muy difícil, no voy a involucrar con esto.
Pero si tienen un ecosistema que puede ayudar a esas personas, que es otro constructo que hemos estudiado, está en otro paper, que es, eh, que llama eh, ayuda social de otras personas. Por ejemplo, soy un emprendedor social y tengo apoyo externo de otras personas. Hay un constructo en la literatura para hacer la medición de esto. También trabajamos con esto. Entonces, sí, creo que el ecosistema es importante, puede ser ver, pero necesitamos de un poquito más de investigación para tener conclusiones más Ujú. claras. Estupendo, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Enhorabuena porque vamos, hay mucho, es verdad que hay mucho escrito sobre intenciones, emprendimiento, pero específicamente en social todavía queda muchísimo, muchísimo por explorar. Yo también quiero poner en valor el tema de las transferencias de los resultados, ¿no? Que habéis hecho con la fundación, ¿no? Del programa Enactus que la habéis compartido, ¿no? Lo importante que es educar para desarrollar la autoeficacia, ¿no? Eso que se lo habéis trasladado a ellos, o explorar técnicas para el reconocimiento de oportunidades, ¿no? Muchas veces los investigadores nos quedamos en nuestros resultados y no hacemos porque se apliquen, ¿no? Porque llegue a ponerse en práctica, ¿no? O qué trascendencia tiene eso en el terreno práctico, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo han reaccionado ellos ante estos resultados, ¿no? ¿Cómo lo han recibido? Ah, han recibido muy bien. Incluso que tengo que explicar una cosa antes. Mira, en UK, donde María está trabajando, hace mucho tiempo que les cobran a los investigadores, los profesores, que pueden generar impacto práctico. ¿Sí? Entonces, esa era una cosa importante que se hace mucho en UK. Y acá en Brasil, empezó el Ministerio de Educación, la área que hace la regulación de los programas de doctorado, de investigación, empezó hace un par de años, 4 años o poco tiempo, a hacer este cobro. Tiene que generar impacto práctico, tiene que tener eh, interesantes findings de investigación para publicar en buenos journals, pero tiene que tener impacto práctico. Tiene que hacer como las dos cosas. Se continúa haciendo solamente los papers, no vamos más poner financia, funds en los Ujú, proyectos. Entonces, empezamos a cambiar un poco la mentalidad de cómo hacemos los proyectos. Este es como un pano de fondo, algo que pasó aquí en Brasil y que pasa en UK. Casamos en esto porque es interesante. Tenemos que hacer cosas que el gobierno, que dan los recursos financieros para la investigación quieren, ¿verdad? Entonces, este es algo importante. Y junto a esto, Guto, nuestro coautor, tendría este contacto para hacer. Entonces, recolectamos los datos y ya hicimos a Enactus. Cuando tenemos resultados, vamos a presentar para ustedes. No sabemos qué resultados van a ser, buenos, malos, no sabemos, pero vamos a presentar a ustedes. Y entonces presentamos después y gracias a Dios, buenos resultados que cambiaron cosas ahí. Entonces, lo recibieron muy bien, se quedaron muy interesados, dicer, hablaron que era muy interesante, tanto que hicieron la incorporación de unas cosas en sus programas. Pero creo que hay esta cuestión más institucional que nos ayudó. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad, pero es difícil. Un académico, por ejemplo, es mucho más fácil publicar el paper, que no es fácil, es súper complicado, pero podemos llegar hasta ahí. Publicamos y ahora vamos a hacer otro proyecto, otras cosas. Entonces, cambiar esta mentalidad, principalmente para nosotros que trabajamos con cuestiones sociales, economía social, emprendimientos sociales,
es muy interesante, pero en nuestro lado pasó por cuenta de una cuestión más institucional. Ujú. Estupendo. Quiero agregar ahí, Carmen, que igual también es muy importante que entendamos que a pesar de que no siempre tenemos toda la intención de transferir nuestro conocimiento y generar un impacto con nuestro conocimiento, también tenemos que entender, en el caso, digamos, de la segunda etapa de este estudio, nos dimos cuenta de que hay variables que no le sientan tan, o sea, no son los resultados que Nactus esperaba. Entonces, claro, cuando uno muestra los resultados, uno tiene que ser muy honesto con la empresa o con el actor y decir, puede que sí encontremos resultados que le sirvan a usted para decir que usted está haciendo bien las cosas, pero puede que también encontremos resultados que no. Y eso nos abre un poco, de pronto, inclusive, Carmen, con tu discusión anterior, tu conversatorio anterior sobre impacto. Y en la importancia del impacto, no es solamente hablar sobre el impacto positivo que se hace, sino también el impacto negativo. Y esa parte yo creo que es una que también nosotros como académicos, sí, nosotros tendemos a ser muy buenos criticando también, pero en este caso es muy importante que ese impacto que se genere seamos conscientes de tanto el impacto positivo como el impacto negativo, que muchas veces ese impacto negativo puede ser intencional o puede no ser intencional, pero que se da. Y si uno realmente como organización, si en este caso en actos quieren maximizar el impacto que ellos están teniendo, tienen que ser muy conscientes de su impacto tanto positivo como negativo y de su impacto intencional como el que no tienen o como el intencional. Yo creo que eso es muy importante y sí es algo que se debería vincular de nuevo con lo que tú estabas hablando la vez pasada sobre medición de impacto. Sí, eso es clave. Nos lo encontramos acabamos de hacer otra medición de la misma, y entonces ellos se quedaban un poco, a pesar de que tenían unos resultados buenos, pero ellos iban buscando otra cosa, ¿no? Entonces, claro, nosotros le decíamos, está bien, digo, pero es que hacer otra cosa, digo, no podemos hacerlo. Digo, tenemos que ser objetivos y tenemos que ser estrictos a la hora de llevar a cabo las metodologías y aplicarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos diferencia de una consultora, ¿no? O, en fin. Pero sí, sí, yo entiendo que se quedaran, ¿no? Como me estáis contando, que se quedaran un poco a lo mejor decepcionados con los resultados, a pesar de que tampoco son malos, ¿no? O sea, pues esto lo tenéis que reforzar un poco y demás, que tampoco son. Entiendo que no son resultados malos, pero eso no lo esperaban y es verdad que ellos se quedan un poco. Pero sí, sí, lo entiendo perfectamente. Pues no sé si alguien más tiene algún comentario antes de cerrar la sesión. Silvia, ¿qué tal? Um, Portuñol, ¿ok? Portuñol, por Hola. supuesto. Ya voy a comenzar una discusión, empezar una discusión, porque yo tengo una estudiante que está trabajando el emprendedurismo social femenino y ahora estoy pensando en la casa de las mujeres y lo facto de que nosotros encontramos muchas mujeres en el emprendedurismo social. Em, la pregunta para ella es, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres están tan envolvidas en el emprendedurismo social? Es que, por ejemplo, tiene más oportunidades en el emprendedurismo social que en el emprendedurismo empresarial por cuestiones mismo por cuestiones de discriminación y de acceso. Gustaría, me disculpa, mas me has interpelado ahora. Gustaría de saber un poco de lo que tiene estudiado. Tiene ciertamente encontrado la presencia del emprendedurismo femenino. Entonces, ¿hay diferencia en términos de las motivaciones, de las intenciones emprendedoras? ¿Encuentran diferencias entre hombres y mujeres? A María y a Milton. Gracias, Silvia. Milton, te dejo a ti esa respuesta porque tú modelaste. Ok, y la primera parte de la pregunta, que es por qué más mujeres se involucran, creo que hay que ver con la cuestión de la empatía. Las mujeres son mucho más empáticas con las cuestiones sociales. Tenemos estudios que muestran este tipo de cosas. Entonces creo que está ahí, hay una cuestión de empatía principalmente y una cuestión de preocupación, de
entender el lado del próximo, de las personas, y creo que mujeres son mucho mejores que hombres en este punto. Eh, por ejemplo, hicimos un otro proyecto que está publicado en otro journal, eh, que el evaluador nos pidió para hacer las diferencias entre hombres y mujeres y las diferencias de edades, crear rangos de edades para hacer la diferencia entre ellos. Y entonces, la intención de las mujeres es más grande, porque los efectos de las otras variables también son más grandes, que generan una intención más grande. Entonces, sí, hay una cuestión importante de género y las mujeres tienen, por ejemplo, la cuestión de autoeficacia. Cuando trabajamos con datos de emprendimientos comerciales, normalmente tenemos autoeficacia más grande en hombres, pero con emprendimientos sociales, los datos muestran autoeficacia más grande en mujeres. Entonces, todo esto tiene que ver con el efecto en la intención de emprendimiento social. Y ahí las mujeres tienen una intención más grande. Entonces, sí, los datos, por lo menos los datos que tenemos, muestran un poquito esto. Yo complementaría, Silvia, que esto es lo que confirma la necesidad de estudiar el porqué. O sea, lo que estamos demostrando es que empíricamente en el estudio encontramos que sí, es distinto, es la justificación perfecta para su estudio, pero ahora necesitamos entender el porqué y ahí es cuando ya los métodos cualitativos, espero que esos son los que esté pensando, sean los que nos permitan entender el porqué. Todo esto son solamente suposiciones que se tienen dados de estudios cuantitativos que nos demuestran que sí hay una diferencia, pero sí necesitamos entenderlo. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Y si no, pues nos quedamos con unas ideas claves, ¿no? Y es la importancia de la educación emprendedora a través de la experiencia, ¿no? Con los programas correspondientes, ¿no? Que influyen en la intención emprendedora social a través de la autoeficacia, la empatía y el reconocimiento de oportunidades, ¿no? La importancia también de los ecosistemas que hemos tratado desde la discusión y de la transferencia también de resultados, a pesar de que muchas veces a los receptores de los mismos no les cuadre tanto. Y también la importancia del género, ¿no? Que ha salido aquí en última instancia y es verdaderamente interesante. Pues agradecer muchísimo a María y a Milton por este artículo tan interesante y enhorabuena a los dos y espero que nos contéis cómo termina esta segunda parte que estáis desarrollando ahora y que bueno que está en proceso también de publicación. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias a María y a Milton. Y nos vemos en el siguiente conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Adiós. Muchas gracias a gracias. todos, muchas gracias Carmen por moderar y nos vemos en el próximo conversatorio número 6 que será el 30 de abril, si bien recuerdo, y será sobre Bolivia. Así que no olviden suscribirse al portal si no lo han hecho ya y que es gratuito y además también se suscriben a nuestro boletín de noticias. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.